La transición energética es una pieza clave de los planes de sostenibilidad de las compañías del IBEX 35 y uno de los objetivos donde se centran sus esfuerzos. Todavía, sin embargo, queda camino por recorrer y para ello es necesario contar con el impulso de 3 catalizadores imprescindibles, según explicaron las empresas del IBEX representadas en el foro Social Investor, organizado por la revista Inversión. La transición energética se tiene que hacer rápidamente, con lo cual para esto es fundamental contar con una regulación ágil y clara e incentivadora, una financiación que acompañe la necesidad de acometer esas inversiones y una tecnología que para nosotros tiene que haber neutralidad tecnológica, de manera que consigamos descarbonizar la energía cuanto antes. La primera de estas 3 palancas tiene que ver con las regulaciones que los distintos organismos gubernamentales, desde la Unión Europea a los Estados miembros, están impulsando para hacer avanzar esta agenda. Junto con la regulación, la tecnología debe avanzar para permitir la transición energética que, en el caso de Naturgy, pasa por 2 alternativas, el biometano y el hidrógeno verde. Finalmente, es preciso que las compañías que protagonizan este proceso tengan acceso a la financiación para que esas inversiones inmensas se puedan acometer a un interés razonable, se dijo y se insistió durante el foro Social Investor. Sobre este punto, los bancos presentes, CaixaBank y Banc Sabadell, destacaron su interés por financiar la transición a una economía más sostenible. En primer lugar, porque los bancos son los sostenibles que sean sus clientes, según relató la directora de Sostenibilidad en Corporate and Investment Banking, Isabel Avellán. Y en segundo lugar, porque financiar la transición energética va a requerir de trillones de euros, lo que supone oportunidades ingentes para la actividad bancaria. Los bancos nos han puesto en el centro del discurso, porque al final nosotros no tenemos que actuar como mera empresa con nuestra sostenibilidad individual, sino que al final tenemos que actuar como financiadores del resto, ¿no? En la misma línea se expresó el director de Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad en CaixaBank. Las empresas cada vez demandan más y los particulares, pero sobre todo en el mundo de empresa, claramente ese movimiento se ha ido acelerando en los últimos años y este año, con respecto al año pasado, también lo estamos percibiendo. Es decir, elementos como la crisis derivada del conflicto de la guerra de Ucrania, etcétera, yo creo que han hecho acelerar algunos planes a las empresas en esa transición de modelo energético. En el caso de CaixaBank, la entidad tiene el objetivo de alcanzar los 64.000 millones de financiación sostenible hasta 2024, de los que ya ha concedido 43.000 millones. Más allá de la necesidad de acelerar la transición energética, los ponentes del foro Social Investor coincidieron en señalar que es mucho lo que se ha logrado hasta ahora, hasta el punto de que la sostenibilidad ya es parte fundamental del negocio de las compañías cotizadas. En la práctica, la sostenibilidad supone replantear la relación con tus grupos de interés de una manera diferente. Empiezo por los clientes y cómo conseguir una satisfacción que nos llegue basado en una clara honestidad y sinceridad entre ambos, a tener una relación con más años y, por qué no, con más servicios. Y de ahí podemos pasar por los proveedores, por las comunidades en las que operamos y en la manera en la que nos relacionamos con ellas. En ese sentido, cada compañía se ha enmarcado una serie de objetivos. CaixaBank, por ejemplo, además de alcanzar esos 64.000 millones en financiación sostenible, desea descarbonizar su actividad y lograr un 43% de mujeres en puntos directivos. Ya va por el 42,9%, entre otras metas. Por su parte, el compromiso del Sabadell pasa por descarbonizar su cartera financiada y sus emisiones a nivel de entidad, incrementar la diversidad de la plantilla y financiar sectores vulnerables para favorecer la inclusión social. En el caso de Telefónica, Masip relató que la operadora de telecomunicaciones ha reducido en un 7% su consumo de electricidad en los últimos 7 años, un plazo en el que la capacidad de su red se ha multiplicado por 7. Finalmente, Naturgy afirmó que se enfrenta a un difícil trilema para lograr la neutralidad de carbono, garantizando el suministro y ofreciendo energía a unos precios asequibles. Pero las dificultades que señalaron las IBEX 35 durante el foro Social Investor pueden no ser las únicas, y es que la agenda sostenible pierde apoyos. Los movimientos anti-ESG, que en mercados clave como el estadounidense cobran fuerza, ya suponen auténticos palos a las ruedas para estos activos. Venimos de una época idílica de un máximo consenso en torno a la sostenibilidad, y durante los últimos años pues ese consenso se ha ido debilitando, fragmentando, ¿no?
Y a nadie se le escapa que vivimos en esta llamada permacrisis, ¿no? Donde según nos estamos recuperando del COVID, ¿no? Tenemos la guerra de Ucrania y eso hace una dislocación de los mercados energéticos. Tenemos una polarización política sin precedentes que ahora la ha tomado con la sostenibilidad, ¿no? Algo que antes no era cuestión de debate, pues ahora parece que lo es, ¿no? La inversión socialmente responsable, además, ha frenado recientemente su brillante trayectoria, tanto a nivel de mercado como de activos gestionados. En concreto, las inversiones centradas en temáticas puramente sostenibles, como la transición energética o la deuda verde, sufrieron en bolsa en 2022 y también en 2023, ante la agresiva acción de los bancos centrales y la escalada bélica en diferentes partes del mundo. Son algunos de los factores. Carlos Farrás, socio director y CEO de DPM Finanzas, habló de ello durante su intervención en el foro. Clasificaría dos tipos de categorías cuando hablamos de inversión sostenible, una parte la parte de renta fija y otra parte de renta variable, ¿vale? La parte de renta fija, pues el 2022 fue un año bastante duro, ¿vale? Pero no solo para los bonos verdes ni nada por el estilo, sino por toda la renta fija en general. Y este año sí que ya están mostrando retornos en torno al 2-4% desde inicio del año. También un poco acompañados con este previo rally de Black Friday o como quieras llamarlo. Pero, sí, bueno, ya no es rally de Navidad, ahora ya es rally de Black Friday. Bueno, se adelanta un poquito, ¿no? Y luego en la parte de renta variable quería destacaros un poco, diferentes tipos de métricas, es decir, uno en la parte de la E o la de ambiental y luego las de social y gobernanza, ¿no? Entonces, en la de ambiental, pues ha tocado un mayor sufrimiento, de hecho los índices están negativos y los fondos están negativos, poco que ya, pues, si habrá ocasión lo comentaremos un poquito más adelante, y luego sin embargo la parte de gobernanza y digamos más las microfinanzas, etcétera, se ha comportado relativamente mejor. Las subidas de tipos son también una de las razones que explican la reciente caída en las emisiones de deuda sostenibles desde el 27 al 22% del total, según David Maroto, director de financiación en Telefónica. Han caído, pero más que una caída, que es cierto, se está produciendo una estabilización de las emisiones. En principio creemos que desde el punto de vista de oferta hay menos proyectos disponibles porque la rentabilidad que se exige a los proyectos es mayor debido al incremento de tipos de interés. Desde un punto de vista de emisores, sí que es cierto que también hay cierta fragmentación en el mercado con diversas etiquetas, emisiones por uso de fondos, emisiones Sustainable Linked Bonds, que son emisiones que están ligadas al performance de la empresa en términos de ESG. Y yo creo que esto está haciendo que sea más complicado y que los inversores sean más selectivos a la hora de emitir, ¿no? A la hora de invertir. Creemos que una mayor regulación, una regulación más clara, una mayor definición de lo que es taxonómicamente sostenible o no, puede ayudar a que esto se estabilice mucho más. Básicamente, las empresas encuentran menos incentivos para financiarse a intereses elevados, pero además la fragmentación existente entre los distintos estándares de bonos verdes y sostenibles tampoco ayuda. Aunque el endurecimiento de la política monetaria no solo ha afectado a la renta fija, también ha impactado en la renta variable sostenible, sobre todo la centrada en la transición energética y en las renovables, al tratarse de compañías que venían de subir un 300% en bolsa y que además utilizan un elevado apalancamiento para financiar sus proyectos. Por eso la directora general de Spainsif, Andrea González, pidió prudencia y evitar el triunfalismo. Se puede encontrar información de todo tipo hoy por hoy, tanto a favor como en contra, depende del índice que cojas, del sector que cojas, de la región que cojas, del tipo de mercado que cojas. Es cierto que parece que los resultados ahora son algo mejores que los que teníamos en este momento de 2022. 2022 ha sido muy complicado y además creo que nos ha generado un cierto sentimiento de prudencia respecto a hacer grandes declaraciones sobre la rentabilidad de la inversión sostenible o la inversión ASG, porque veníamos del riesgo de cola del COVID, el riesgo de cola entendido como la probabilidad de que suceda algo que no se podía prevenir, ¿no? Al parte de volatilidad, un shock de mercado. Y justo la inversión sostenible se comportó fenomenal, claro, porque hubo un repunte tremendo de las tecnológicas que tienen todas una puntuación muy baja en emisiones de carbono. Entonces era una cuestión de exposición sectorial, hablabas de exposición a industrias, exacto. La exposición sectorial hoy por hoy en la oferta de productos que existen es todavía muy intensa, de manera que declarar que en términos generales nos comportemos mejor o peor, bueno, pues vamos a ver información de todo tipo, pero hay que tener en cuenta esa exposición.
Y es que, aunque se aprecia una correlación positiva en el largo plazo en favor de las inversiones sostenibles, sobre todo en cuanto mayor es el nivel de sofisticación de la estrategia y de experiencia del gestor, eso no quiere decir que vaya a comportarse mejor sistemáticamente en todos los casos, avisó González. El Foro Social Investor quiso, por último, abordar una de las tendencias más potentes del año. Los compromisos de cero neto impulsan a las compañías a buscar cómo equilibrar sus emisiones. Rafael Permuy, el CEO de Bosquia, dio cuenta sobre los pasos a dar a través de la reforestación de los bosques españoles. Existen dos maneras, dos fórmulas habituales. Una es que se ponga en contacto con nosotros una compañía, normalmente son compañías de diferentes sectores, que quieren realizar el proyecto para que las toneladas de CO2 que captura a lo largo de su vida útil se las pueda inscribir, se las pueda apropiar el que ha financiado esa plantación, ¿no? Una compañía, pactamos con ellos unas condiciones, invierten en ese proyecto y se quedan con todos los bonos de CO2 que generan. La otra es que una entidad de perfil más financiero, quizás capital riesgo, invierta en proyectos, estructuremos un proyecto juntos con el riesgo de la volatilidad del precio que se pueda dar en el futuro, porque estamos hablando de proyectos a 40 años vista y por lo tanto el mercado puede oscilar a nivel de precios, ¿no? Ellos invierten en el proyecto y compartimos juntos la explotación de los bonos de CO2 que este genera. Y es que la reforestación es una iniciativa que alinea esas metas empresariales con el objetivo de recuperar superficie verde.